Amados amigos, hermanos y todos los que se unen cada semana para estudiar la palabra del Señor, doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede y nos regala. Una vez más, hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro muy importante, un libro que es una historia de hechos y vemos cómo los apóstoles, vemos aquí a Pablo, la historia que acabamos de terminar este capítulo. Vamos a hacer un recordatorio, vamos a hacer un resumen de este capítulo 19. Nos encontramos a Pablo en Éfeso. Había grande turbación en esta ciudad, una ciudad completamente idólatra, completamente metida en costumbres paganas, en costumbres donde que verdaderamente estaba esta ciudad perdida, pero Dios usó a Pablo para que vaya y predique el evangelio. Vemos que aquí Pablo, como en ningún sitio, él se quedó durante casi tres años, y vemos que a pesar de todo lo que la oposición que se levantó, Pablo siempre tuvo la victoria porque Dios estaba con él. Y vemos que la semana pasada nosotros terminamos el capítulo 19 en que Dios le dio la victoria no solamente a Pablo, sino a sus compañeros, a Pablo, a Silas y a todos los que fueron llevados para tratar de hacerles daño. Y de esta forma el Evangelio triunfó sobre la idolatría, sobre la brujería, sobre las prácticas que se llevaban y costumbres que se llevaban en esos tiempos. Ahora, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 20 del libro de Hechos. Recordemos, hermanos, que este libro de los Hechos es un libro de transición, como lo estoy diciendo desde que comenzamos este estudio. Pues acordémonos que en este tiempo todavía no se escribían los libros y por esa razón vemos ciertas cosas como que en realidad cuando nos topamos dice, pero esto no es justo. Sí, es un libro donde que va formándose, donde que los apóstoles salieron a predicar el evangelio, donde que el apóstol Pablo salió a predicar el evangelio después del llamado que tuvo. Entonces, vamos a comenzar con un breve recuento del capítulo 20 del libro de los Hechos. Para comenzar, vamos a recordar que Pablo sigue en su tercer viaje misionero, ¿ok? Pablo sigue su camino a predicar la palabra y confirmar las iglesias. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Llegó el tiempo de salir de Éfeso. Llegó el tiempo cumplido de lo que Dios le dijo. ¿Okay? Dios tenía un pueblo aquí. Y mire que se levantó una tremenda iglesia con grandes líderes aquí en Éfeso. Entonces vemos que Pablo hace una reunión de los líderes, llama a todos los que están encargados y dice que los exhorta. Recordemos que la palabra exhortar es enseñar, es corregir muchas veces, pero también es ayudar. Entonces Pablo dice que los reunió y óigalo, y después que terminó todo el alboroto, dice la palabra, ¿ok? Y dice que los abrazó, o sea, habló con ellos, les explicó que él tenía que salir y seguir predicando la palabra. Entonces se despidió de ellos, los abrazó, mostrando
A mí me encanta esto. Los libros de Pablo, la historia de Pablo, habla y ve y enseña como un hombre rudo, como un hombre fuerte, pero al mismo tiempo muestra un hombre amable, lleno de cariño para aquellos líderes que estaba trabajando, para aquella gente que estaba perdida. Y vemos que Él da una muestra de gratitud, da una muestra de sinceridad, da una muestra de amor, de agradecimiento al abrazarlos. Dice, y se despidió y salió para ir a Macedonia. Vamos a leer el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo recorrió por toda Macedonia, recorrió por Filipo, recorrió por Tesalónica, Berea. Pablo exhortó con abundancia de palabras y llegó a Grecia. ¿Cuál era el propósito de Pablo ir por todas estas ciudades? Era que él siempre se preocupaba de ver cómo la iglesia estaba creciendo. El motivo por el cual Pablo iba siempre era porque él amaba a sus hermanos, siempre estaba pendiente de que si necesitaban algo y lo que él siempre traía era consolación. Él traía palabras de aliento, él traía palabras de consuelo, él traía palabras de enseñanza. Esa era la labor que Pablo tenía. Vamos a leer el versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Recordemos, hermanos, desde el capítulo 13 del libro de los Hechos, siempre Pablo ha tenido personas que lo persiguen. Oiga, qué grande, que esto es tremendo. La gente no se cansaba de perseguir a Pablo. La gente no se saciaba de hacer el mal. Y vemos que en Grecia estuvo 3 meses, posiblemente estuvo en Corinto. Pablo tuvo que cambiar los planes para ir a Siria. Al enterarse que los judíos habían formado una emboscada para hacerle daño, él sabiamente y con prudencia, en Proverbios capítulo 22, versículo 3, como les vuelvo a repetir, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí en Proverbios nos habla algo que Pablo estaba practicando. Le avisaron de que estos judíos estaban poniéndole una emboscada para hacerle daño. Y él sabiamente cambió su rumbo. En vez de ir para ir a Siria, él cambió y se regresó para Macedonia. Ahora, al visitar todas estas iglesias de Tesalónica y de Filipo, vemos que Pablo estaba muy al pendiente de la base de la iglesia que él, en la gracia de Dios, había levantado. Vamos a ver el versículo 4 del capítulo 20. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Verde y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Vamos a ver un poco de esto. Se menciona 7 hermanos líderes
de todas las iglesias que se convirtieron a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Sópater dice que era de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo y Timoteo de Derbe, Tíquico y Trófimo de Asia. Eran discípulos de Pablo, cada uno representaba a diferentes ciudades. Pablo había formado ministerios de liderazgo. Siempre recalco esto, hermanos. Cuando nosotros no podemos formar líderes, está sucediendo algo. Somos personas quizás egocéntricas y pensamos que solamente nosotros somos capaces de hacer y estamos capacitados. O somos personas que quizás no tenemos una visión clara de lo que es el Evangelio para que se siga ampliando la palabra del Señor. O quizás somos personas que siempre pensamos que los demás no pueden lo que yo puedo hacer. Hay muchas interrogaciones, hermanos, cuando pensamos y creemos que no podemos formar un liderazgo dentro del ministerio que usted o yo estésemos realizando. Entonces vemos aquí, y yo hago una pregunta. En los años de creyente, ¿cuántos discípulos está formando o ha dejado en donde usted ha estado? ¿Y qué es lo que usted ha sembrado? Y no estoy hablando solamente como un pastor. Estoy hablando como un representante de un hogar. Estoy hablando como un trabajador en su oficina, en su negocio, en su comunidad, en sus familiares. Todos estos hermanos trabajaban junto con Pablo. Trabajaban juntamente con Pablo. Eran compañeros de milicia en sus viajes. Y como representantes de cada iglesia, trajeron una ofrenda para entregar en Jerusalén. Recordemos que Pablo está no solamente yendo camino a Jerusalén para celebrar las fiestas que se venían, sino que también mientras él viajaba hacia Jerusalén para celebrar estas fiestas, él iba visitando a cada iglesia y iba exhortando, iba aconsejando, iba dando ese cariño, esa ternura a todos sus hermanos y líderes. Entonces, de esa manera, Pablo nos enseña que ha enseñado a estas líderes que también sean generosos, porque cada uno traía una ofrenda de donde ellos estaban administrando. Y vemos que de esa manera nadie podía acusar a Pablo, que quizás pueda decir, no, es que él coge todo el dinero y se dispone, y como él viajaba mucho, pues ahí está distribuyéndose todos los gastos. No, él dijo que cada líder traiga su ofrenda y cada uno de ellos estaba viajando juntamente con Pablo. A Pablo le gustaban las cuentas claras, como lo decimos en este tiempo. Pablo conocía las intenciones de los judaizantes incrédulos y se cuidaba de cualquier intención que ellos pudieran hacer. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 20. Estos
habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. El doctor Lucas se reúne con Pablo después de largos 6 años. Recordemos que Lucas se quedó en Filipos, trabajando en la obra del Señor. Todos los hermanos se adelantaron y le esperaron en Troas, y un grupo acompañó a Pablo. El ministerio de Pablo era próspero, porque era un buen líder. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 20. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Recordemos que este libro está siendo escrito por el doctor Lucas y él está contando de su persona y también de los demás. Ya había pasado la fiesta de los panes sin levadura. Pablo no alcanzó a llegar por causa del tiempo. Y verdaderamente, recordemos, en ese tiempo los viajes eran caminando y la mayor parte que Pablo vemos que viaja era por barco. Entonces no tenía esa facilidad de llegar inmediatamente para celebrar estas fiestas. Dice, pasaron 5 días en lo que regularmente se hacían horas. Quiere decir que en el tiempo que Pablo comenzó a viajar había un mal tiempo. No le ayudó con lo que él quería viajar y se tomaron 5 días, 5 largos días. Por esta causa, pues Pablo no pudo. Y además de eso, tuvieron que quedarse 7 días. Y vemos que aquí, en esos 7 días, Pablo aprovechó predicando la palabra de el Señor. Bien, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 20 del libro de Hechos. Y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos amados, vamos a coger muchos temas de este versículo. Pablo se encontraba en Troas y ya era el último día de los 7 días que se quedaron allí. Los cristianos organizaron un gran culto solemne porque era el último día que Pablo iba a enseñar. Y vemos que buscaron una casa amplia para que todos pudieran reunirse ahí. Y se dice que era la casa de un hermano pudiente, una casa grande, era una casa alta, grande. Vemos que era su costumbre de reunirse los domingos, porque este era el primer día de la semana o conocido como el primer día del Señor o el día del Señor. Vamos a hablar de 3 puntos muy importantes de este versículo y prestemos mucha atención. El primer día de la semana o el día del Señor, Pablo comenzó a dar las enseñanzas, comenzó a hablar, a predicar, y dice la palabra del Señor que el sermón era de despedida. Ahora, lo que es el día del Señor, vamos a aprender que no se trata de ninguna denominación. Es un día de adoración a Dios.
Y vamos a encontrar algunas razones del por qué la iglesia primitiva tomó la sabia decisión de realizar el Día del Señor un domingo. Prestemos atención. Número 1. El primer día de la semana resucitó el Señor Jesucristo. Domingo. El primer día de la semana se manifestó el día de Pentecostés, domingo. El primer día de la semana fue la primera aparición de Jesús a las mujeres. El primer día de la semana, recordemos, el segundo encuentro de Jesús con sus discípulos. Y esto es un gran ejemplo para tomar la decisión de la iglesia primitiva y reunirse los domingos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Cada uno de nosotros, los creyentes, debemos de tener bien claro y de mucha importancia el día del Señor. Debemos dar el valor y llegar ese domingo con agradecimiento, porque estamos unidos con Cristo, con un Cristo viviente. Y esto es el testimonio de lo que es el día del Señor, hermanos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no el día sábado? Aquí hay una explicación. Y creo que es muy importante tocar este punto, hermanos, amigos, oyentes, porque en el Antiguo Testamento fue un día designado como pacto para la nación de Israel. El mandato fue de guardarlo. Fue cuando entregó la ley a Moisés. En ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra que el día de reposo sea para la iglesia. Espero que nosotros hayamos aprendido bien clarito esta situación. Y sí, hay muchas organizaciones donde se discute mucho, que sí, el día sábado, que eso es lo que dice. Bueno, ahora en este día estamos aprendiendo y vamos a tratar de ponerlo en práctica, hermanos. Punto número 2. La celebración de la comunión o santa cena del Señor. ¿Por qué estamos tocando este punto? Porque en el versículo 7 se habla del partimiento del pan. Pablo, en esta celebración que organizaron los hermanos en esta casa en el primer día de la semana, también celebraron el partimiento del pan, la cena del Señor. El Señor Jesús nos ha dejado una función, no una norma. Vamos a poner bien en práctica. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Pregunto, ¿para qué es la cena del Señor? ¿Para qué es? Es un momento solemne y debemos cuidar que no se convierta en un ritual frío, carente de sensibilidad. Esto es un momento en donde el creyente debe de dar su mejor adoración, porque reconoce la obra redentora más grande de amor que existe en el universo. Tomar la Santa Cena. Vamos a coger 3 puntos importantes de lo que es tomar la Santa Cena.
Primer punto, el pasado. ¿Qué es la obra consumada en la cruz del Calvario por Jesucristo? Eso pasó hace muchos años, pero Él lo hizo para este momento de la Santa Cena. Número 2, por el porvenir, por el venir, por lo que va a venir. Jesús dijo, me sentaré con ustedes y tomaré del jugo de la vid, el fruto de la vid nuevo. Dice, y cenaré con ustedes. ¿Ve? Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que proclamamos, hermanos. Qué hermoso. Punto 3. Es una mirada profunda, hermanos. Tiene que ser algo profundo y muy personal de usted, porque es un reconocimiento de nuestra humanidad, hermanos, de nuestra humanidad pecaminosa. Y también es un momento de reconciliación con Jesucristo. Por eso Pablo dice, pruébese a sí mismo. No dice, estén pendientes de lo que el otro hace. O yo he escuchado personas que dicen, si usted está en pecado, es mejor que no tome la Santa Cena. ¿Cómo? No puede ser eso. Esto de la Santa Cena es una oportunidad para la persona de venir a esa reconciliación con el Señor, de reconocer nuestra humanidad pecaminosa, hermanos. Es una oportunidad grande, un arrepentimiento, hermanos. Y vemos que Jesucristo nos está dando esa bella oportunidad. Ahora, hermanos, debemos de hacerlo con dignidad y dándole el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo en la adoración. Punto número 3. Pablo les enseña la palabra del Señor en esta reunión que hicieron, recordemos. Pablo les da mucha importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Y vemos que hay verdades profundas en la palabra del Señor. Porque dice, y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y así podemos aprender lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es muy importante, hermanos. En esta reunión, en este día, último día de la semana que Pablo estaba hablando en el sermón de despedida, Pablo enfatiza 3 puntos muy importantes. Primeramente, el día del Señor. Número 2, la celebración de la comunión o cena del Señor. Y número 3, enfatiza enseñar la palabra del Señor, verdades profundas de la palabra de Dios. Mientras Pablo seguía dando la enseñanza, se alargó hasta la medianoche. Bueno, amados, nos quedamos en este versículo 7 porque de aquí va a haber algo que se va a suscitar y verdaderamente vamos a ver el poder de Dios, amados.
Vamos a orar. Dios bueno y Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, porque cada día aprendemos más de tu palabra que nos guía. Como dice la escritura de segunda de Timoteo, que tu palabra nos redarguye, nos enseña, nos insta a ser mejores hijos tuyos. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de aprender. Bendiga a todas las personas que se reúnen, que valoran tu palabra, que se interesan por aprender de ella. Bendígale, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén. Dios les bendiga y vamos a seguir adelante, amados. Amén.